esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con Rita Saavedra, especialista agroecológica. Ha mencionado pues que Bolivia tiene pues miles de biodiversidad y hoy están buscando como dé lugar los grandes empresarios que ingrese semilla transgénica a Bolivia. Estas semillas son pues, le han cambiado las estructuras genéticas y le han puesto una molécula de glifosato. O sea, dentro de cada semilla está modificada genéticamente, ¿no? Entonces, estas semillas pues producen un gas, un efecto invernadero, y que la verdad que es cancerígeno, ¿no? O sea, consumir producción transgénica es cancerígeno y hace mucho daño a la salud. Entonces, hoy los grandes empresarios no le interesan nada, no le interesa pues la salud del pueblo con tal de ganar dinero. Hoy Bolivia hizo un experimento en el caso pues de la soya, porque se dicen muchas cosas respecto a la producción transgénica que produce más, pero eso es mentira. Ya nosotros lo hemos dicho siempre, el transgénico es mentira. De acuerdo a investigaciones, solo se logró incrementar el 2% en la producción de soya, prácticamente nada, pero que a lo largo no genera ningún rendimiento económico. Hoy se evidencia, pues, también dice la entrevistada Rita Saavedra, que el 65% ya de las aguas estarían contaminadas con agrotóxico en Bolivia. Hoy hay una producción también, se sabe que hay producción ilegal de maíz transgénico en Bolivia, por si en caso. Se sabe que en Bolivia hay producción transgénica ilegal y esto está haciendo que se esté perdiendo la biodiversidad. Hay estudios en Argentina, en Brasil y en diversas partes del mundo, hasta en los Estados Unidos mismo, que la gente que ya viene consumiendo producción transgénica tiene pues intolerancia a la lactosa y al gluten. Entonces hay un incremento de cáncer en Bolivia mismo a partir del 2005. Entonces hoy esperemos que el gobierno pueda tomar acciones sobre este caso y la verdad que exigir la producción. Cuando uno va a los mercados, el pueblo debe saber que si lo que va a consumir es producto natural o es transgénico, para que el pueblo sepa realmente qué es lo que va a comprar. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista que dio al respecto esta investigadora, Rita Saavedra, quien es especialista agroecológica y dice las cosas por su nombre. Valeria, Rita, Valeria, esperemos que tú también estés muy bien. Rita, para empezar quisiéramos que nos expliques, para que también la población, nuestra audiencia, pueda conocer qué son los productos, en este caso, transgénicos, para que podamos conocer un poco este término. Sí, yo lo que quisiera que en primer lugar todos entendamos que la agricultura se viene desarrollando desde hace más de 12.000 años con normalidad y bajo criterios que nos han legado personas de la antigüedad, nuestros ancestros, ¿no es cierto? El collasuyo ha sido particularmente reconocido por la cantidad, la variedad y la calidad de las plantas y de las medicinas y los alimentos que ha provisto no solo al Tahuantinsuyo en su momento, sino después ya con la colonia al conjunto de la población mundial. Entonces, esta es una premisa que no debemos olvidar. Bolivia no necesita transgénicos, tenemos una riquísima biodiversidad alimentaria y eso es lo que debemos proteger. Entonces, 10.000 años de agricultura tradicional no se van a comparar a 20 años o 25 años de tecnología transgénica en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que han hecho es, ante esa necesidad de alimentar a la población mundial, introducir tecnología que permita al sector del agronegocio producir bajo condiciones extremas y en gran cantidad. Por eso hay tanto monocultivo de soya, de maíz, de caña de azúcar, ¿no es cierto?, que está provocando un desequilibrio porque al final esta premisa de alimentar al mundo no se ha visto resuelta. Al día de hoy siguen habiendo millones de personas desnutridas y en contraste también tenemos personas con obesidad y sobrepeso, ¿no? Esta es una de la década donde
las personas con sobrepeso y obesidad son más que las personas que están subalimentadas. Entonces, en este sentido, la transgénesis es una aplicación científica que se realiza sobre diversas plantas, y lo que hacen es en laboratorio le cambian la estructura genética de una planta para que pueda resistir a un agrotóxico, para que pueda resistir el ataque de ciertas plagas, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que al maíz, por ejemplo, para que pueda resistir el ataque de ciertas malezas, de ciertos microorganismos que atacan normalmente los cultivos, le empiezan a poner una molécula de glifosato en su estructura interna. Entonces nosotros ahora, al consumir maíz transgénico, consumimos un maíz que además de tener cantidades muy bajas de nutrientes que normalmente tiene una planta nativa de maíz, le incorporan una molécula de glifosato y se forma un formaldehído, un gas que es totalmente nocivo para la salud. El formaldehído está asociado al cáncer directamente, ¿no? Entonces, eso es un transgénico, una planta a la que le han cambiado la estructura, y normalmente la mayoría de los transgénicos están vinculados a algún agrotóxico, ¿no? En este caso, el glifosato es el más vendido en el mundo por la Monsanto Bayer, una transnacional que ha colonizado varios países y que debemos resistirla, ¿no? Porque no puede ser que llegue a nuestro país e intente cambiar nuestro sistema productivo, venga a contaminar nuestra biodiversidad, nuestros ríos, nuestra tierra, el aire, ¿no es cierto?, que mate a las abejitas y que repercuta en la salud de la población. Entonces, un transgénico es un alimento al que se le ha cambiado las propiedades internas y nutricionales. Bueno, Rita, en las campañas que llegan hasta nuestro país, se hace creer a los agricultores, a los productores, de que los productos transgénicos, semillas transgénicas, plantas transgénicas, van a mejorar la producción, en cantidad sobre todo, y esto va a contribuir a una mejora en su economía también. ¿Esto entonces es mentira? ¿Estas campañas son falsas? Así es. Cuando se ha aprobado en Bolivia un primer evento transgénico de soya resistente al Roundup, la soya RR, se ha aprobado en 2005 por el señor Mesa, nosotros no conocíamos muy bien esa tecnología, era nueva en realidad en el mundo. Pero después de 25 años de aplicarse esa tecnología en nuestro país a través de semillas que la vende una transnacional y que es particularmente la Monsanto y la Syngenta, creo que están presentes acá en Bolivia, nosotros ya tenemos evidencia de lo nefasto que es esta tecnología sobre el medio ambiente, sobre nuestra biodiversidad y sobre la salud de las personas. En primer lugar, en términos medioambientales, no ha mejorado el rendimiento de la soya, apenas ha mejorado en un 2% el rendimiento por hectárea. ¿Sí? Entonces, no es cierto que mejora la producción. Lo que hace es matar absolutamente todo lo que un agrotóxico puede deshacerse alrededor de la plantita, ¿no? Porque eso es lo que quieren. No quieren malezas, no quieren contratar mano de obra para que se puedan hacer esas labores culturales que normalmente realizamos en los cultivos. Entonces, no hay mayor rendimiento. Esto está comprobado con la información que la misma ANAPO, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, la lanza para que se analice y para que esté a disposición del público, ¿no? Sobre esos datos nosotros estamos hablando. En segundo lugar, lo que sí se ha demostrado es que se ha quintuplicado el uso de agrotóxicos en Bolivia. No ha habido rendimiento, pero sí ha habido mayor uso de agrotóxicos. Es como cuando uno se coloca, ¿no es cierto?, un antibiótico en el cuerpo y no puede vivir el resto de su vida utilizando ese antibiótico porque el cuerpo crea resistencia, ya no tolera ese antibiótico y tenemos que buscar otro que nos haga bien. Lo mismo pasa con las plantas. Se ha utilizado tanto glifosato que ahora lo que están buscando desde el sector del agronegocio es pasar al glufosinato de amonio, un agrotóxico 7 veces más nocivo que el glifosato. Entonces, eso es lo que está destruyendo en realidad nuestra tierra,
han convertido en una zona de sacrificio a Santa Cruz. Eso es una pena. El norte integrado está totalmente destruido, digo yo, por la cantidad de deforestación que ha habido, por el uso de estos agrotóxicos y por las plantaciones transgénicas que además están invadiendo nuestra Amazonía, están destruyendo los bosques, ¿no? Entonces, en términos medioambientales, hay evidencias, por ejemplo, la Laguna Concepción está totalmente contaminada. Las personas, según el censo del 2012, sabemos que en un 65% nuestra agua está contaminada por agrotóxicos. Nosotros ya percibimos eso, ¿sí? Y en segundo lugar, la utilización tanto de transgénicos como de agrotóxicos ha hecho que se vaya perdiendo nuestra biodiversidad, ¿sí? En el norte integrado, por ejemplo, la cantidad de plantas de otra variedad que no sea la soya transgénica es muy poquita. No es la misma variedad, por ejemplo, que tenemos aquí en los valles interantiguos, donde estamos produciendo el maíz conjuntamente con la calabaza, con el zapallo, ¿no es cierto? O con el frijol. Nosotros hacemos cultivos asociados. El monocultivo no hace eso y eso está haciendo que se pierda nuestra biodiversidad. Nosotros tenemos información de que hay producción ilegal de maíz transgénico, ¿sí? En el Chaco y en Santa Cruz mismo. Y eso lo que está haciendo es contaminar las variedades nativas que tenemos de maíz, porque hay una contaminación cruzada a través del polen, a través del aire se va traspasando estas propiedades genéticamente modificadas a nuestras plantas nativas. Entonces, eso es lo que está pasando en términos de pérdida de biodiversidad. Estamos volviéndonos una población que solo está produciendo maíz para forrajero, soya que también es forrajera, ¿no es cierto? Y muy pocos alimentos. Eso tiene que cambiar. Y finalmente, ahora sí hay evidencias. Argentina ha realizado numerosos estudios, Brasil también lo ha hecho, Estados Unidos también ha generado información que no está pagada por las propias empresas que producen estos transgénicos y agrotóxicos y que demuestra el daño que se está haciendo a la salud. ¿Sí? Estamos empezando a manifestar enfermedades como la intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa, que son alergias nutricionales porque nos estamos comiendo un cuerpo extraño, ese glifosato que le han añadido a la planta. El cáncer es otra manifestación a largo plazo que se está dando. Si ustedes se ponen a pensar cuándo se introduce los transgénicos en Bolivia y el momento en que empieza a subir la curva de prevalencia de cáncer y de incidencia de cáncer en nuestro país, se van a dar cuenta que antes del 2005 el cáncer no era una enfermedad prevalente como la tenemos al día de hoy, ¿no? También tenemos problemas de renales, ¿sí? Tenemos que hacer diálisis a los pacientes porque estas problemáticas están atacando aquellos órganos encargados de generar la detoxicación de nuestro organismo cuando consumimos sustancias nocivas o extrañas, ¿no? Que el cuerpo humano no las reconoce, ni el cuerpo humano ni el cuerpo de los otros seres vivos. Entonces, sí hay evidencia sobre cómo la intolerancia al gluten, por ejemplo, está muy asociado al glifosato. También otra enfermedad que ha empezado a ser muy conocida es el autismo en nuestros niños, ¿no? Nosotros tenemos evidencias de pediatras que allá en Estados Unidos están sanando a los niños con autismo solo dando una dieta agroecológica, sin ningún tipo de veneno. Entonces, estamos constatando esta evidencia y queremos informar a la población que tiene que pensar en lo que está comiendo. Ya no podemos aceptar la imposición de un sector agroempresarial que determina qué vas a comer, cuándo vas a comer y cuáles van a ser las consecuencias para tu salud. Eso no lo dicen, lo ocultan, ¿no es cierto? Ellos deberían haber etiquetado los alimentos diciendo que son transgénicos desde el año 2005. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es mi pregunta. Tenemos incluso una ley que ha salido el año 2015 de etiquetado de alimentos transgénicos. No la cumplen. Lo único que se está etiquetando son alimentos importados, caramelos, cosas que no tienen que ver con la producción nacional.
Entonces yo digo que ellos le tienen miedo realmente a la población y a decir lo que están haciendo en términos productivos y en términos de impacto a la salud. Bueno, entendemos que el uso de transgénicos obedece más a los intereses económicos e industriales de las transnacionales. Eso, Rita, el uso de transgénicos vuelve al país como Bolivia, por ejemplo, dependiente del uso de transgénicos en caso de aplicarse y utilizarse masivamente. Claro que sí. Los transgénicos son semillas que llevan la tecnología Terminator. Eso quiere decir que la semilla transgénica no se reproduce al año siguiente. Entonces, los efectos sociales de los transgénicos es que el campesino que llega a comprar esta semilla, ¿sí?, tiene que volverla a comprar al año y tiene que volverla a comprar al siguiente año. Esto ha provocado, por ejemplo, un endeudamiento masivo de campesinos en la India que han terminado hasta suicidándose porque no han podido pagar el haberse empeñado con esta transnacional, ¿no? Lo mismo puede pasar acá. Ahorita tenemos un sector agroindustrial que está aprovechando esta coyuntura de guerra internacional que ha hecho subir el precio de los granos para pedir nuevamente biotecnología, dicen ellos, no hablan de transgénesis, cambian las palabras y vender. Eso es lo que quieren. Quieren más transgénicos para exportar. No quieren transgénicos o no están pensando en la población y no están pensando en producir sanamente como estipula la Constitución Política del Estado. El artículo 16 dice que los consumidores tenemos derecho a la alimentación sana. Y cuando hablo de consumidores estoy hablando de la población en su conjunto. Y establece que el Estado y obviamente el sector empresarial tiene la obligación de entregarnos alimentación sana y adecuada, cumpliendo con los requisitos de la seguridad alimentaria. Eso es lo que nosotros decimos. Y finalmente, para cerrar este tema, no puede haber transgénicos en Bolivia porque tenemos un bagaje normativo que va desde la Constitución Política del Estado, pasando por la Ley 145, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley del Desayuno Escolar, la Ley de Etiquetados, que prohíben los transgénicos en Bolivia. ¿Sí? Tenemos resoluciones que dicen que no, resoluciones ministeriales, que no se puede plantar maíz transgénico en Bolivia. Y eso tiene que acatarse. Los bolivianos que asumimos la democracia como un paradigma, ¿no es cierto?, de bienestar, tenemos que cumplir las leyes. No hay otra normativa. El Estado, los empresarios y nosotros, los consumidores, tenemos que cumplir la ley. Entonces, legalmente no están permitidos los transgénicos. Bueno, mundialmente, Rita, mundialmente se está incluso incentivando la producción orgánica, todo lo que es la línea alimenticia, los productos alimenticios, la papa, el maíz, el trigo, la soya, y bueno, todos los productos de primera necesidad, diríamos nosotros. ¿Es así? ¿Es tu criterio, digamos, también de que se debe fomentar la producción orgánica? Así es. La primera ley que firma el presidente Evo Morales el año 2006 es la ley de la revolución ecológica, ¿sí? La ley de producción ecológica en Bolivia, la ley 3525. Esa es una política pública que la tenemos que respaldar. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con nuestro país vecino Perú, nosotros podemos ver que Perú, que ha prohibido los transgénicos, ha hecho una pausa y no va a producir transgénicos hasta el año 2035, está sacando toda esa riqueza alimentaria que tiene, ¿sí? En términos económicos, Perú exporta alimentos por un valor de entre 2 y 3 veces más de lo que Bolivia está exportando ahorita con transgénicos, con las producciones no tradicionales. Entonces, dense en cuenta de ese potencial que tenemos. Tenemos una cantidad de personas que requieren alimentos sanos, alimentos ecológicos, porque estamos enfermos. Nos han enfermado en estos 20 años. Entonces la gente está buscando alimentos sanos, alimentos ecológicos. Hay productores que están virando hacia la producción agroecológica y necesitamos que nuestro gobierno apueste por eso. Ya él ha creado, por ejemplo, plantas de bioinsumos.
necesitamos que haya más políticas en este sentido que incentive. Además, el actual presidente ha decretado con el decreto supremo 4490 de abril del año pasado que las evaluaciones rápidas de organismos genéticamente modificados en el maíz, la soya, la caña de azúcar, el algodón, están prohibidos. Ha derogado los decretos de la señora Áñez. Entonces, eso tenemos que cumplir. Y él ha establecido en ese decreto que no va a haber zonificación tampoco para el maíz. No es que Oriente va a producir maíz transgénico y que acá en el Occidente no lo vamos a hacer. No es así. Eso está prohibido por esta reciente derogación que se ha hecho y tenemos que respetar. Yo creo que eso es importante, que el gobierno, empresarios y nosotros como consumidores hagamos respetar lo que se ha estipulado. O sea, con este decreto lo que se ha puesto en primer plano es el principio de precaución, ¿sí? Que eso es lo que hay que anteponer cuando tenemos el uso de tecnología que no sabemos el impacto que va a tener. El actual presidente, yo felicito que haya antepuesto el principio de precaución, haya derogado los decretos de esta señora que ha querido meter transgénicos por todo lado y que haya dado un lineamiento hacia lo que puede ser una verdadera sustitución de nuestras importaciones, alimentos agroecológicos con alto valor nutritivo. Imagínense si tendríamos una producción exorbitante de quinoa, de cañagua, de tarwi, ¿sí? Alimentos andinos de alto valor nutricional. Nuestros maíces, tenemos 77 variedades de maíz, razas de maíz diferentes, que han sido criadas por nuestros ancestros y que nos han dejado como un legado. Tenemos más biodiversidad de maíz que México, que se supone que es el centro de origen del maíz. Entonces, no podemos contaminar eso. Tenemos casi 2.800 variedades de papa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que tenemos que promover mediante una educación alimentaria a largo plazo, volver a los hábitos alimentarios que permitían mantener la salud. El actual modelo productivo basado en monocultivo, transgénicos, agrotóxicos, devastación de la naturaleza, nos ha cambiado el hábito alimentario. Ahora estamos comiendo pollo a la bróster, estamos comiendo salchipapa, estamos comiendo una serie de productos que nos están enfermando y eso lo estamos viendo, ya les digo, con la cantidad de personas que han adquirido cáncer, especialmente en el tracto digestivo. ¿Sí? Es alarmante esa cantidad. Los niños que tienen autismo, los niños o las personas que ahora no pueden consumir el pan. Son 5.000 años de consumo de pan normal y que no nos ha enfermado, excepto estos últimos 20 años que empieza la intolerancia al gluten. Y yo lo que digo no es intolerancia al gluten, es intolerancia al glifosato. Y el glifosato es el agrotóxico que se importa a Bolivia en mayor cantidad. Bueno, Rita, muchas gracias, Rita Saavedra, nutricionista y ecóloga, por habernos orientado un poco sobre los efectos, el impacto del uso de transgénicos en nuestro país. Ha sido una exposición, una entrevista muy instructiva, diríamos, para que la gente que a veces piensa en mejorar su economía y en hacer que sus productos rindan más rápido, pues lo piensen bien, en este caso también los agricultores, y no se dejen engañar a veces con esa falsa publicidad de que el uso de transgénicos beneficia al país, a la economía y demás. Hay que preservar en este caso, nuestra producción orgánica, la agroecología, como tú llamas, Rita. Entonces vamos también como medio de comunicación a orientar a nuestros oyentes para que pues fomenten más bien la agricultura orgánica y pues se evite el uso de transgénicos. Muchas gracias, Rita. En cualquier momento estamos convocándote nuevamente para poder hablar un poco más de la alimentación, de las enfermedades que producen algunos productos químicos que se introducen en la agricultura, en la carne, en las aves también. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar. Rita, muchas gracias por haber participado en nuestra programación. A ustedes las gracias. Este viernes, este sábado, también quisiera recordarles que es la Marcha Mundial contra Monsanto. A nivel de 400 países se están movilizando para decirle no
a los transgénicos y a los agrotóxicos, y sería bien que como Bolivia también nos sumemos a esta celebración mundial. Muchas gracias.